Al-Ándalus y la génesis de la Reconquista. Para abordar este periodo, vamos a estructurar el análisis en 6 puntos fundamentales. Empezaremos con la conquista y la evolución de Al-Ándalus. Seguiremos con su organización social y su cultura. A continuación, nos centraremos en el nacimiento de los reinos cristianos y su arte prerrománico. Y concluiremos con el caso específico de Aragón y su transformación de condado a reino. Comenzamos. Primera parte, Al-Ándalus, su conquista y su evolución política. El año 711. Esta fecha es un antes y un después en la historia de la península. Es el momento en que un ejército musulmán cruza el estrecho y se enfrenta al rey visigodo Rodrigo. La batalla clave, la de Guadalete, acaba en derrota para los visigodos, lo que abre por completo las puertas a una conquista increíblemente rápida. Pero a ver, ¿cómo es posible que la ocupación fuera tan veloz? Pues se explica por una combinación de 3 factores. Por un lado, la superioridad táctica del ejército musulmán. Por otro, un reino visigodo que estaba completamente debilitado por sus propias luchas internas por el poder. Y de forma decisiva, los invasores recibieron el apoyo de grupos descontentos dentro de la península, como parte de la nobleza visigoda y las comunidades judías. A este nuevo territorio conquistado lo llamaron Al-Ándalus. Y ojo, al principio no era una entidad independiente, sino un emirato, es decir, una provincia que dependía, tanto en lo político como en lo religioso, del lejano califato omeya de Damasco. La capital peninsular, eso sí, se estableció en Córdoba. La historia política de Al-Ándalus es de todo menos estática. Se puede dividir en 4 fases clave. Todo arranca en el 711 con la conquista. Después, en el 756, da un salto hacia la autonomía con el Emirato Independiente. Su apogeo llega en el 929 con el Califato de Córdoba, para finalmente fragmentarse en 1031 en los pequeños reinos de taifas. El año 756 marca el primer gran cambio. El príncipe omeya Abderramán I, que había huido de la masacre de su familia en Oriente, llega a la península y se proclama emir independiente. Fue un movimiento muy audaz. Significaba romper los lazos políticos con el nuevo califato abasí de Bagdad, aunque, y este matiz es importante, se mantenía la lealtad religiosa simbólica. Casi 2 siglos después, en el 929, Abderramán III da el paso definitivo. Ya no solo busca la independencia política, sino también la religiosa. Se proclama califa, el príncipe de los creyentes, un título de un poder inmenso que sitúa al Ándalus en el centro del mundo islámico. Con él se inicia su época de máximo esplendor. Durante este periodo, la Córdoba califal se transforma. Se convierte, sin exagerar, en la ciudad más grande y sofisticada de Occidente. Un verdadero faro de cultura, ciencia y poder que competía en esplendor con las grandes capitales del mundo islámico como Bagdad o Damasco. Sin embargo, el poder del califato empezó a debilitarse. Bajo el califa Hiksén II, el poder real lo ostentaba Almanzor, un brillante y temido caudillo militar. Sus campañas de saqueo, las famosas razias, llegaron a ciudades tan importantes como Barcelona y el centro de peregrinación de Santiago de Compostela, sembrando el terror en los reinos cristianos. Tras la muerte de Almanzor, el poder central se desmoronó. Las luchas internas por el poder se hicieron insostenibles, y en el año 1031, el califato se disolvió oficialmente. Los gobernadores de las provincias aprovecharon el caos para declararse independientes. Esta fragmentación dio lugar a los llamados reinos de taifas. El poder unificado de Al-Ándalus se desintegró en casi una treintena de pequeños estados, a menudo rivales entre sí, creando un mapa político completamente nuevo y mucho más vulnerable en la península. Bien, ya hemos visto la evolución política. Ahora vamos a ver cómo se organizaba internamente Al-Ándalus. Segunda parte. Organización y sociedad. La estructura de poder era muy jerárquica. En la cúspide estaban los emires y más tarde los califas, con autoridad absoluta. Justo por debajo, el achif, una figura similar a un primer ministro, era el responsable de toda la administración. Asesorándolo estaban los visires o ministros, y a nivel territorial, Al-Ándalus se dividía en provincias o coras. La economía andalusí era muy próspera y avanzada. En agricultura, por ejemplo, revolucionaron las técnicas de regadío e introdujeron cultivos como el arroz o los cítricos. La artesanía alcanzó niveles de excelencia en textiles, cuero y cerámica e introdujeron la fabricación de papel. Todo esto impulsó un potente comercio con una moneda fuerte, el dinar de oro, que circulaba por todo el Mediterráneo. La sociedad de Al-Ándalus era diversa. Entre la población de origen hispano-visigodo encontramos 2 grupos principales definidos por su religión. Por un lado, los muladíes, que fueron la mayoría y que se convirtieron al Islam adoptando sus costumbres. Por otro, los mozárabes, que a pesar de vivir bajo dominio musulmán, conservaron su fe y sus tradiciones cristianas. Pasemos ahora al legado más visible de Al-Ándalus,
Tercera parte. Cultura y arte. El periodo de máximo esplendor, el califato, dejó dos joyas arquitectónicas que simbolizan su poder y refinamiento, la mezquita de Córdoba y la deslumbrante ciudad-palacio de Medina Azahara. La mezquita de Córdoba no se construyó de una vez. Es el resultado de un crecimiento a lo largo de 2 siglos. Comenzó como una estructura más modesta con Abderramán Imán en el 785. Luego fue ampliada por Abderramán II y Al-Hakem II. Y finalmente, Almanzor, en el 987, realizó la última gran ampliación, que prácticamente duplicó su tamaño. Antes de acceder a la sala de oración, los fieles pasaban por el patio, o tarsán. Allí se levantaba el alminar, la torre desde la que se llamaba la oración, y se encontraba la fuente donde realizaban las abluciones, ese ritual de purificación con agua previo a los rezos. Mientras Al-Ándalus vivía su esplendor y posterior caída, ¿qué ocurría en el norte de la península? Pasamos a la cuarta parte, la génesis de los reinos cristianos. Bueno, pues lejos del poder de Córdoba, en las zonas montañosas del norte, la conquista musulmana nunca llegó a consolidarse. Y es en estas áreas donde surgieron pequeños focos de resistencia que con el tiempo se convertirían en los reinos y condados desde los que arrancaría la expansión cristiana. En la cornisa cantábrica, el proceso arranca simbólicamente en el 722. Un noble llamado Pelayo lidera una victoria en Covadonga, dando origen al reino de Asturias. Este reino se expande y en el 914 traslada su capital convirtiéndose en el Reino de León. Finalmente, en 1037, la unión dinástica con Castilla da lugar al poderoso Reino de Castilla y León. De forma paralela, en la zona de los Pirineos surgieron otros núcleos, el reino de Pamplona, forjado por los vascones, que alcanzaría su momento cumbre con Sancho III el Mayor. Más al este, el núcleo de Aragón, que pasó de la influencia franca a ser un reino independiente, y los condados catalanes, que nacieron como una frontera militar del Imperio Carolingio, la Marca Hispánica, y que lograron su independencia de facto. Estos nuevos reinos cristianos, aislados y en constante lucha, desarrollaron unas expresiones artísticas muy singulares. Quinta parte. El arte y la cultura prerrománicos. En el arte prerrománico cristiano se distinguen dos estilos principales. Primero, el arte asturiano, que florece entre los siglos VIII y X. Es un arte sobrio, robusto, que utiliza materiales humildes, el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Por otro lado está el arte mozárabe, desarrollado por los cristianos que emigraron desde Al-Ándalus y que muestra una clara influencia islámica, sobre todo en el uso del característico arco de herradura. El contraste visual entre los dos mundos es absoluto. Por un lado, la fe expresada en Córdoba a través de la complejidad, la luz y una ornamentación exquisita. Por otro, la fe de Asturias forjada en la piedra, la sobriedad defensiva y la fuerza estructural. Y entonces, en el año 813, ocurre algo que lo cambia todo. Un ermitaño asegura haber descubierto en un campo de Galicia la tumba perdida del apóstol Santiago el Mayor. El descubrimiento de esta tumba tuvo un impacto transformador. Primero, convirtió a Santiago en uno de los 3 grandes destinos de peregrinación de la cristiandad. Segundo, a lo largo de la ruta surgieron puentes, hospitales, ciudades, un flujo comercial sin precedentes. Y tercero, y quizás lo más importante, el camino se convirtió en una autopista cultural que conectó a los reinos peninsulares con las ideas y el arte del resto de Europa. Para terminar, vamos a centrarnos en un caso de estudios sobre la formación de estos reinos. Sexta parte. Aragón, de condado a reino. El origen de Aragón es humilde. Nace en los valles pirenaicos como un pequeño condado, una zona fronteriza militarizada, o marca, que fue establecida por el Imperio Franco como un tapón para frenar la expansión musulmana. Su conversión en reino fue un proceso gradual. Primero, a principios del siglo XI, fue anexionado por el poderoso Sancho III de Pamplona. A su muerte, en 1035, legó el condado a su hijo Ramiro. Y fue este, Ramiro I, quien a unir los territorios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, daría forma a una nueva entidad política unificada, el Reino de Aragón. El momento fue perfecto para el nuevo reino. La desaparición de un poder musulmán unificado y su fragmentación en taifas, justo en esa misma época, creó un vacío de poder que facilitó enormemente la expansión aragonesa hacia el sur, hacia el fértil valle del Ebro. Esta debilidad militar de las taifas fue aprovechada económicamente. Para evitar ataques, muchos reinos de taifas pagaban grandes tributos en oro, conocidos como parias. Este sistema se convirtió en una importantísima fuente de ingresos que enriqueció y fortaleció al naciente reino de Aragón. Y todo esto nos deja una pregunta final. ¿Cuál es el principal legado de este periodo de conflicto, pero también de coexistencia e intercambio cultural que forjó la identidad de la península ibérica?